Y hablando de darle gracias al Señor, el mensaje de hoy yo le puse un agradecido contra 9 desagradecidos. Un agradecido contra 9 que son desagradecidos. Estos datos estadísticos, la realidad es que se miran mucho en el mundo. El mundo está lleno de personas, qué feo decirlo, pero malagradecidas. Es decir, este mundo está lleno, pues, está lleno de nosotros como seres humanos que somos malagradecidos. No sé si es por naturaleza, no sé si es por educación, pero la razón por la cual sea, las estadísticas dicen de que, y demuestran aún dentro de la Biblia, de que hay menos personas agradecidas que las malagradecidas. La Biblia habla de 9 leprosos en Lucas 17, del 11 al 19. Lucas 17, del 11 al 19. ¿Cuántos trajeron su Biblia? ¿Cuántos andan armados el día de hoy? Ven, ala, solo 2 mujeres andan armadas. ¿Y los varones? Ninguno trajo su cutacha. Ninguno trajo su espada, ¿eh? Lucas 17, del 11 al 19. ¿Cuántos los tienen? Amén. Amén. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Dice que Jesús estaba pasando, iba para Jerusalén, y estaba pasando entre Samaria y Galilea cuando de repente le salieron al encuentro 10 varones, 10 hombres. Y estos 10 hombres eran leprosos. En esta época, cuando Jesús vino, la lepra era una enfermedad incurable. La lepra era una enfermedad que causaba desprestigio. La lepra era una enfermedad que la gente la veía muy fea, muy mala. Como se ve hoy, digamos, el SIDA, por decirle algo. Cuando nos damos cuenta que una persona tiene SIDA, como que ya nos alejamos un poquito y lo vemos de largo y nos da miedo y nos da asco y nos da muchas cosas, repulsión y muchas cosas. En esta época la lepra era similar. Y la lepra era una enfermedad que en aquella época era incurable, no se curaba. Comenzaba con una manchita en la piel y luego esa manchita en la piel, los sacerdotes de aquella época eran los encargados de revisarla. Y pasaban por un periodo de cuarentena las personas que le salían manchas en la piel. Si esa mancha comenzaba a cambiar, entonces le daban de alta a las personas. Pero si esa mancha comenzaba a hacerse más grande y de repente comenzaba a hacerse una llaga, entonces decían, está con lepra, es leproso. Y si era leproso, estaba destituido de la sociedad. Imagínense que estas personas que las declaraban como leprosas no podían ni asistir a las iglesias, no podían asistir a las sinagogas, no podían asistir a los templos. Es decir, la persona que más necesitaba del Señor en ese momento, la persona que más necesitaba de la ayuda de los hermanos, de los amigos, de la familia, no podía estar ni con la familia, ni con los amigos, ni en la iglesia. Eran desterrados de la sociedad y los mandaban a un lugar donde solo habían leprosos. Y a estas personas se les comenzaba a caer la piel, se les comenzaba a descomponer la piel y comenzaban a heder, emanaban un tufo desagradable, como cuando uno pasa por algún lugar y siente un tufito feo, ¿verdad? Y ve y uno comienza a revisar y mira tal vez algún perrito que anda puro llagas en la piel. Así era similar el hedor que despedían las personas. Y lo peor era que no había tratamiento. Entonces la enfermedad iba avanzando, se volvía crónica y después hasta los dedos se caían, los dedos de las manos, los dedos de los pies.
De repente se podía caer la nariz, como el cáncer. O de repente se les podían caer las orejas y la carne se descomponía. Estas personas comenzaban a ponerse vendas como momias y la gente los veía de largo, no se les acercaba, tenían miedo de contaminarse. Estas personas se les obligaba a amarrarse una campanita en los pies para que cuando ellos caminaran la gente escuchara por dónde venían y se corrieran. Es más, era prohibido para estas personas acercársele a los demás. Les daban 100 metros de distancia. 100 metros es una cuadra. Y estas personas que tenían lepra no podían acercarse a la sociedad, a las demás personas, a menos de 100 metros de distancia. Qué horrible, ¿verdad? Usted se imagina una persona con lepra al día de hoy y que no pueda acercársele ni a su propia familia, ni a sus hijos, ni a sus cónyuges, los que son casados. No poderse acercar a nadie, ser discriminado totalmente por la sociedad. Así eran ellos. Los discriminaban totalmente. Es más, ellos tenían la obligación de que cuando las personas se iban acercando al lugar donde ellos estaban, la obligación era gritar: inmundos, inmundos. Usaban las manos como bocina y ellos gritaban: somos inmundos, no se acerquen. Qué horrible, ¿verdad? Qué clase de discriminación. Vivían alejados de sus esposas, de sus esposos, de sus hijos, de sus padres, de sus madres, de las personas más queridas. Dejaban la comodidad de sus casas. Y cualquiera que sea la comodidad que nosotros tengamos o las condiciones en nuestra casa y nos sentimos riquísimos. Y si tenemos solo un tuquito de esto para sentarnos, pues ese tuquito es el preferido de nosotros. Pero ya dejando las condiciones de la casa nos sentimos mal. Ya no es lo mismo dormir fuera de su casa. Y aunque sea en una tijera, ¿verdad? Ya casi no se miran las tijeras, pero o un petate, esa es su cama. Y duerme sabroso y duerme rico. Pero estas personas eran discriminadas y tenían que vivir lejos de la sociedad. Y en esta oportunidad va pasando el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y estos leprosos ya habían escuchado hablar de él. La fama de Jesucristo se iba extendiendo por toda la nación. Y muchos decían: él sana a los enfermos. Él le da vista a los ciegos. Levanta al paralítico. Es Jesús, es el Hijo de Dios. Y qué buena oportunidad que va pasando donde está esta gente, 10 leprosos. ¿Cuántos de nosotros nos hemos encontrado con una oportunidad de conocer a Jesucristo? Y de obtener sanidad y salvación y le hemos despreciado. Yo puedo levantar mi mano. Tuve muchas oportunidades. Y decía: no, soy joven, soy guapo, tengo plata y ni la tenía. Y ni era joven ni era guapo. Por así decía yo. Pues sí soy guapo, ¿verdad? Pero tuve la oportunidad muchas veces y decía: no, cuando esté viejito. Ya cuando esté viejito agarro mi rosario, decía yo. Porque hasta en eso estaba confundido. Yo he tenido la oportunidad de ir a los hospitales y una vez fuimos a uno y le dijimos a un señor que si quería conocer a Jesucristo, que le íbamos a presentar al que le podía dar sanidad y salvación. Este señor tenía cáncer y estaba en la etapa terminal. Ya lo habían desahuciado. Y cuando quisimos presentarle el Evangelio de Jesucristo, este señor dijo: no, hoy no. Mejor otro día. ¿Y saben qué? Se murió al tercer día. Y no nos dio la oportunidad de poder hablarle de Jesucristo. ¿Cuántas personas usted le ha hablado de Jesucristo y le dicen: fíjate que no tengo tiempo? Y aquí no estamos hablando de religión, estamos hablando de Jesucristo.
del Evangelio de Jesucristo. Y muchas personas dicen, no, hoy no tengo tiempo. Y a lo mejor se mueren el siguiente día. Y no conocen a Jesucristo. ¿Y sabe qué? Si no conocen a Jesucristo, ¿cuál es el paradero? ¿Dónde va una persona que no conoce a Jesucristo y se muere? Qué desastroso, ¿verdad? ¿Cuántos hemos tenido la oportunidad de antes de morirnos, se nos presenta el Evangelio y no queremos creer en Jesucristo? Yo conozco muchas personas a las cuales se les ha querido presentar a Jesucristo, el Evangelio de salvación, y han dicho, hoy no, otro día. Pero estos 10 leprosos, estaba pasando Jesucristo por ahí, ya conocían la fama de él. Y a gran voz comenzaron a gritar, Maestro, Maestro, ten misericordia de nosotros. Se pararon de lejos y comenzaron a gritar, Maestro, Maestro, ten misericordia de nosotros. Este ten misericordia de nosotros es una palabra clave, porque de repente nosotros le estamos pidiendo al Señor, pero ¿cómo le estamos pidiendo al Señor? A veces le estamos pidiendo al Señor con orgullo, con soberbia y a veces hasta con arrogancia. Y tenemos muchas necesidades, pero ¿de qué manera le estamos pidiendo al Señor que nos dé sanidad? ¿De qué manera le estamos pidiendo al Señor de que nos dé salvación? A mí me pasó eso, cuando ya estaba con la soga al cuello, entonces dije, sí, hoy sí quiero conocer al Señor. Gracias a Dios que las misericordias de Él son nuevas cada mañana. Todos los días tenemos una oportunidad nueva de salvación. Y Dios no hace acepción de personas. Y Dios ama al más desprotegido. Para eso vino a morir por nosotros. Estos hombres comenzaron a gritar, Señor, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ustedes se pueden imaginar, en primer lugar, qué horrible estar separado de su familia. En segundo lugar, saber que uno tiene una enfermedad que es incurable. Y en tercer lugar, sentirse hediondo y no poder hacer nada. Sentirse que uno se está muriendo y se está descomponiendo por dentro y por fuera. Ustedes saben qué horroroso es que de repente se le pueda caer una oreja. ¿Se pueden imaginar eso? Yo veo a las personas que a veces son amputadas y se sienten horrorosamente mal. Pero ustedes se pueden imaginar que de repente se le comienzan a caer los miembros, los dedos, las manos, la nariz, la boca, los labios, la oreja y se comienza a caer toda la piel. Es desastroso, ¿verdad? Y no poder hacer nada. Y saber que en ese momento no hay nada, no hay cura. Nosotros los seres humanos, querramos o no, somos orgullosos y somos vanidosos. Nos gusta vernos bien. Nos gusta que los demás nos vean bien. Y usted se puede imaginar teniendo lepra y en estas circunstancias. Mi suegro la otra vez estaba trabajando en su carro y se le había hecho un hoyito al tanque de gasolina. Se metió por debajo y miró que en el hoyito estaba cayendo, estaba goteando la gasolina. En ese momento su hijo, uno de los hijos tenía como unos 13, 15 años tal vez. Y le dijo, haceme un favor, pásame la lámpara. Y el muchacho le dice, no papá, aquí tengo los fósforos. Y metió un fósforo encendido abajo. Y ustedes saben que con solo el vapor de la gasolina, y al Señor le cayó gasolina en un hombro. Y la gasolina penetra en el cuerpo. Le penetró y le perforó toda la piel. Tuvieron que hacerle una cirugía. Y pasó 6 meses
sentado frente a un abanico aplicándose placenta de mujer que revive el tejido, que regenera el tejido. Pasó 6 meses sentado frente a un abanico y dice que eran unos dolores insoportables. Usted se puede imaginar que se le caigan las 2 orejas y la nariz y de repente se le cae un brazo y de repente se le quedó en el camino una pierna. Qué horroroso, ¿verdad? Y aquel tufo entre todos, insoportable. Si de repente uno está sudando mucho y se comienza a descomponer, y si no andamos desodorantes, no nos aplicamos desodorantes, nos comenzamos a descomponer y de repente se comienza a sentir un poquito feo el ambiente, ¿verdad? Sí, ¿verdad? ¿Amén o no amén? Ahora, imagínense esta gente cómo vivía. Es decir, comiendo de las sobras de los demás. Un perro vivía mejor que ellos, porque un perro podía andar dentro de la gente, en las casas, comiendo de la comida de sus amos, pero esta pobre gente no podía ni hacer eso, tenía que vivir aislada de la sociedad. Pero conocen a Jesucristo. Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Algo importante aquí, tuvieron fe. ¿Cuántas veces nos han presentado a Jesucristo y nos han dicho, Él te puede sanar, Él te puede resolver todos los problemas que tenés? ¿Y cuántas veces hemos creído que sí es cierto? Que Él puede resolver cada problema de cada persona, que Él puede dar sanidad, que Él puede dar sanación, que Él puede dar salvación, que Él puede sacar fuera a los demonios. Es el único que puede resolver el problema de nuestro país. Ningún hombre puede resolver el problema de la nación. Ninguno. Todos los hombres, toda la humanidad somos imperfectos. Pero Jesucristo es el único que puede sacarnos adelante. ¿Cuántas veces hemos confiado en Él? ¿O estamos poniendo nuestra confianza a un extremo o al otro extremo? ¿En quién estamos confiando? Yo a veces me pregunto, para poder hacer el bien no necesitamos, ¿cómo lo expreso? Para poder hacer el bien, no podemos curar el bien con mal. Para poder hacer el bien a la sociedad, es fácil hacerlo, sin necesidad de que las cámaras estén detrás de mí. Sin necesidad de que pueda exhibirme ante los demás. Para poder hacer el bien, es tan fácil que hay mucha gente con necesidad en las calles. ¿Y cuántos nos apuntamos a hacer el bien a los demás? Sin necesidad de estar en un partido político, sin necesidad de que hayan muertos. ¿Cuántos de nosotros hemos querido hacer el bien sin necesidad de que nos vean? Yo le preguntaba a una persona, ¿cuántas veces has querido hacer el bien? Hay tanta necesidad en este país, pero tanta necesidad. Y podemos combatir esa necesidad sin que nos vean. Es decir, en otras palabras, ¿cuántos de nosotros alguna vez nos hemos ido a recoger basura a las calles? ¿O cuántos de nosotros nos hemos ido a dar un poquito de comida al que está tirado en una acera? ¿Cuántos de nosotros hemos regalado una camisa, un pantalón, un par de zapatos al que anda desnudo? Si cada uno de nosotros nos propusiéramos hacerlo, yo creo que viviríamos en un país mejor. Pero ¿cuántos de nosotros nos disponemos a hacerlo?
sin necesidad de estar figurando ante las cámaras, sin necesidad de hacer un mal y sin necesidad de que hayan muerto. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho, aquí estoy, quiero servir? Hay tanta necesidad. ¿Cuántos de nosotros nos hemos apuntado a educar a una persona en la calle? Por lo menos a decirle, hermano, no bote la basura ahí. Es que figúrese que se ve feo. Cuando fuimos a la iglesia Chalón, ahí en Costa Rica, nos bajamos del bus y nos sentamos en una parada de taxi, esperando que ahí nos iban a llegar a traer. Y estaba un grupo de nicas a este lado y otro grupo de nicas en otra banca. Y yo no sé si de este lado o del otro cayó por casualidad una botella de agua purificada vacía. Cayó en la acera. Y como éramos nicas, no nos percatamos y ahí estaba la botella, la única que estaba. Y los dos únicos grupos que habían. Un grupo de nicas y otro grupo de nicas. Y de repente miré que se detuvo un taxero, unos taxis rojos. Se bajó, abrió su puerta, sin volver a ver a nadie, agarró la botella y ¿saben a cuántos metros estaba? A 1 metro estaba el basurero. Agarró la botella, la metió en el basurero, se montó en su taxi, no dijo nada y se fue. ¿Saben qué? Ese hombre le estorbó ver una suciedad en la acera que estaba, en la calle, en la carretera que estaba bien limpita. Pero ¿saben que los nicas no miramos eso? Y habíamos un grupo. Y estoy seguro que de cualquiera de esos dos grupos salió la botella como basura. ¿Cuántos de nosotros alguna vez vemos la basura en la calle y miramos que hay un basurero a la orilla y la hemos recogido y hemos llevado y la hemos depositado en su lugar? Se puede hacer el bien. Se puede. De repente nos sobró una comidita. Y a lo mejor anda algún niño ahí en la calle. Siempre andan niños hambrientos en la calle. ¿Cuántos de nosotros nos hemos puesto la mano en la conciencia y le decimos, y se la calentamos esa comida al niño y le decimos, aquí está? ¿Cuántos lo hemos hecho? No me contesten, ¿verdad? Pero estos 10 hombres estaban desahuciados, no tenían esperanza. Su familia los habían abandonado, nadie los quería ver, eran discriminados de la sociedad, pero había una esperanza muy importante, Jesucristo, y Él iba pasando, y esta gente no desaprovechó. Y a gran voz gritaron, Señor, ten misericordia de nosotros. Jesucristo siempre nos va a ver. Jesucristo está esperando que nosotros abramos nuestros corazones. Él está ahí viendo siempre. Él vino a morir por nosotros. Él vino a morir por cada uno de la humanidad, sin condición. A Él no le interesa si es gordo, si es flaco, si es alto, si es bajo, si es negro, si es blanco. Él no tiene condición. Él no ve si es de un partido o si es del otro. Él no ve si es de una religión o si es de la otra. La única condición es que puedan creer en Él. Y esta gente creyó en Jesucristo. Tuvieron la oportunidad, Él pasó, no perdieron la oportunidad y gritaron, ten misericordia de nosotros. ¿Saben cuál fue la respuesta de Jesucristo? Les dijo, vayan donde los sacerdotes para que los evalúen. Muchas veces estamos esperando la respuesta del Señor, pero estamos esperando una respuesta condicionada. Es decir, que el Señor me diga lo que yo quiero que me diga. Esta respuesta no tenía lógica. Esta respuesta no tenía un sentido común. Porque ¿saben quiénes eran los que valoraban a los leprosos? Los sacerdotes. ¿Y esta gente cómo andaba? Andaba podrida. Andaba hedionda, eran leprosos, tenían años de ser leprosos. Sus miembros se les estaban cayendo y Jesús dice, vayan donde los sacerdotes para que los evalúen. Cualquiera pudo haber dicho, pero si estamos casi muriéndonos, ¿qué respuesta es esa?
para que nos apedrejen antes que lleguemos. Pudo haber pensado otro. ¿Qué voy a ir a hacer donde los sacerdotes si ellos fueron los que nos desterraron de la ciudad? Pudo haber pensado otro también. Pero saben que esta gente se movió en fe, independientemente de la respuesta que estaban esperando. Comenzaron a caminar donde los sacerdotes. Y dice la palabra de Dios que en el camino se fueron sanando poco a poco. Ustedes pueden imaginarse una nariz que no estaba y de repente ya está una nariz sanita. 2 orejas que habían desaparecido de repente vuelven a su lugar. Un brazo que no estaba de repente otra vez está. Qué salvaje, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Se movieron en fe. Muchas veces le estamos pidiendo al Señor que nos ayude, que nos haga un milagro, pero estamos esperando que nos venga del cielo, que nos caiga como agua de mayo. No nos movemos en fe. Muchas veces estamos pidiéndole al Señor que haga un milagro por cual o tal cosa, pero estamos sentados bien tranquilos, esperando que sea el Señor quien se mueva y nosotros, muy bien, gracias. Muchas veces estamos pidiéndole un milagro al Señor, pero queremos que sea a como yo quiero, y a la hora que yo quiero, y en el momento en que yo lo deseo. Y sin hacer nada, sin moverme. Muchas personas que están sin trabajo están pidiendo a gritos un trabajo, pero no salen de sus casas. Estos hombres tuvieron fe. Estos hombres se movieron en fe. Estos hombres aceptaron las condiciones de Jesús. Jesús puso condiciones. Vayan, preséntense ante los sacerdotes. Y no les dijo, en el camino van a ser sanados. No, solo vayan y preséntense ante los sacerdotes. Y dice que en el camino esta gente fue siendo sanada, pero se movieron en fe. ¿Qué cosa es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Podemos estarle pidiendo al Señor y no vemos la respuesta inmediata, pero ¿seguimos clamando o nos damos por vencidos? ¿Seguimos clamando y aceptamos las condiciones que el Señor nos pone? ¿O le decimos, el Señor ya no me escucha? Es más, ni existe, porque si existiera no hubieran tantos niños en los semáforos, me dijo una persona una vez. Tantos niños pobres en los semáforos. Tanta pobreza en el mundo. Y lo peor es que le echan la culpa al Señor. Lo peor es que, sin querer queriendo, le dicen, Dios tiene la culpa de todo eso. Y Dios no es justo. Pero ¿cuántos nos estamos moviendo en fe? ¿Cuántos aún sin ver la respuesta del Señor ya estamos creyendo que ya se hizo el milagro? Eso es fe. Fe es creer que Dios me va a sanar. Fe es creer que Dios va a componer este país. Fe es creer que Dios va a hacer un milagro en esta sociedad. Eso es fe. No lo veo. Lo estoy esperando, pero yo sé que el Señor me lo va a hacer. Yo sé que el Señor es misericordioso. Yo sé que el Señor nos ama. Yo sé que el Señor tiene una respuesta para cada problema. Esta situación del país no va a durar una eternidad. Estamos así por salir. Estamos cerquita de salir. Pero hay personas que dicen, no, esto no tiene fin. No, esto, quién sabe para cuánto va. Y declarando cosas negativas en su vida y en el país. Dios nos pone condiciones. Es más, si estamos metidos en este problema es porque nosotros mismos somos los culpables. Porque somos un pueblo idólatra. Y digo somos, ¿verdad?
Por hablar de Nicaragua, yo soy nica. Pero cuántas cosas malas hemos hecho y seguimos haciendo en contra del Señor. Cuántas cosas malas todos los días se dan en este país. Y por todos los sectores. Me decía un tico, ustedes están en esa condición porque son guerreristas. Porque solo viven peleándose unos contra los otros. Porque son egoístas también. Porque son envidiosos. Y ni como reclamarle al hombre y decirle, no, no es cierto. Porque es cierto. Somos guerreristas, somos egoístas, somos envidiosos. Somos malagradecidos. ¿Cuánto le damos gracias al Señor por lo que estamos pasando? ¿Cuánto todas las noches le decimos gracias, Señor, por la situación que estamos pasando? De corazón. Hay que darle gracias al Señor por esta condición que estamos pasando. Hay que decirle gracias, Señor, porque los planes que tenés yo sé que son de bienestar para nosotros. Estamos pasando una prueba dura, pero con la prueba va a venir la salida. Y no nos vas a poner una prueba que no podamos resistir. Y es más, vos estás al frente de todo. Usted tiene el control de todas las cosas, Señor. Si estamos pasando esto es porque usted quiere que lo pasemos. Gracias, Señor. ¿Cuánto lo hacemos? Dice el versículo número 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a gran voz. Versículo número 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Uno de ellos. ¿Cuántos eran? 10, ¿verdad? ¿Cuántos volvieron? Solamente uno volvió. Y los otros 9 se perdieron en el camino. ¿Y a cuántos de nosotros nos pasa lo mismo? Señor, dame un trabajo, Señor, no tengo que darle de comer a mi familia, Señor, por favor, Señor, tu palabra dice que yo soy el proveedor de la casa. Señor, ya no aguanto esta situación, Señor, dame un trabajo, Señor. Pum, pum, ahí está tu trabajo. Y después ya no tengo tiempo para ir a la iglesia. Es que llego cansado a la casa, vos vieras qué clase de ajetreo y ya no me da tiempo ni de orarle a Dios. Y estoy ganando algo que no tenía y es que este trabajo es malísimo, ya no lo aguanto este trabajo. Me explotan. Así me dijo un amigo la otra vez. No me da el sueldo. Pero antes de eso, hermano, estoy mal. No tengo trabajo, mis hijos van para la universidad. Ayúdame. ¿Y tienes tu currículum? Sí, lo tengo que sacarlo. Conseguítelo y yo te llevo. Y nos fuimos. Y hombre, gracias a Dios el hombre agarró el trabajo. Y le pagaban 5,000 córdobas. Y lo veo como a los 2 meses después y le digo, ¿cuánto están pagando? No es porque me den nada, porque nada tengo que ver, pero quería ver qué tan agradecido era. Me dice, me están pagando 5,000, pero casi no es justo. No ajustas para qué, pero 5,000 no los tenía. No estás pagando la luz, ¿cómo no? No estás pagando el agua, ¿cómo no? No estás comiendo, sí estoy comiendo. ¿Y entonces? Sí, pero es que 5,000 es muy poquito. Sí, pero no los tenías. Como a los 6 meses, renunció al trabajo. ¿Y entonces? No, es que ahí me explotaban, tenía que... Trabajaba en una granja de ponedores. Tenía que cargar unos sacos y darle de comer a un montón de gallinas y yo no estoy para eso.
Y entonces, hermano, ¿y qué querés? Son 5,000 pesitos que hay miles de personas que quisieran ganárselo. ¿Y por qué no mejor le das gracias al Señor por eso que te mandó? Y si Dios te mandó eso es porque Él quiere que estés ahí. Y es más, Dios te está probando. A ver de qué material está hecho. A ver si tenés fe. Y a ver si sos agradecido. Aquí eran 10, regresó uno. Y dice que se postró. Y literalmente en la palabra original postrarse dice desplomarse. Es decir, cayó como saco de papa, cayó de rodilla el hombre. Quebrantado. Y puso su frente en el suelo y le dijo, gracias, Señor. Gracias porque ya no tenía esperanza. Gracias porque era una persona putrefacta. Gracias porque no tenía lo que hoy tengo. Gracias porque se me estaban cayendo los miembros. Gracias porque hedía. Gracias porque la sociedad ya no me quería. Gracias, Señor. Pero ¿y los otros 9? ¿Saben que en esa época en Levítico había una serie de normas que tenían que cumplir los israelitas? Porque resulta que el que regresó a dar gracias no era israelita. ¿Saben qué era? Era samaritano. Y los otros 9 eran israelitas. Es decir, era el pueblo escogido de Dios. Con mucha más razón tenían que darle gracias a su Salvador, a su Mesías. Pero como habían reglas dentro de la sociedad, eran religiosos, estas personas tenían que pasar por un proceso de purificación. Pasaban 8 días, los afeitaban, los bañaban, los ungían con aceite. Y donde miraban que las manchas y las llagas ya no regresaban, pasaban otros 8 días en cuarentena. Total 16 días para poderse integrar a la sociedad y poder decir está sano. Pero el otro no tenía que pasar tantas reglas. El otro era samaritano. El otro regresó. Los otros 9 se quedaron celebrando. Y otra cosa, de repente estamos pidiendo un milagro y Dios nos concede el milagro, pero vamos a celebrarla. Tengo un trabajo y es mi primer salario, ¿por qué no vamos a celebrarla? Una señora se estaba muriendo de cáncer. Cáncer terminal en los pulmones. Diagnósticos de todo el país de Nicaragua. Y no le bastó y mandó a hacer la biopsia a Costa Rica y a los Estados Unidos y le dijeron cáncer terminal. Desahuciada. Y comenzó a pedirle al Señor. Y llegaron unos hermanos y oraron por ella y Dios hizo el milagro. Y de un diagnóstico de cáncer terminal, desahuciada, le dijeron te desapareció. Pero no creía y mandó a hacer otra vez los exámenes a Costa Rica y a los Estados Unidos y le dijeron yo no sé qué pasó, pero no tenés nada. ¿Y saben qué hizo? Agarró su celular y comenzó a decir voy a celebrarle un rosario a la Virgen porque la Virgen me sanó. Y la gloria y la honra. ¿A quién se la dio? ¿Y qué dice la Biblia? Y no estoy hablando de religión, ¿verdad? Estoy hablando de lo que dice la Biblia. ¿A quién se le debe dar la honra y la gloria? Es que San Caralampio me hizo el milagro. Se le quita la honra y la gloria al que todo se lo merece, al que todo lo puede. Y después vienen los ay, ay, ay otra vez. Y esa persona fue sana de cáncer, curada totalmente, pero recibió salvación. Esa señora recibiría salvación. ¿Creen ustedes que esa señora recibiría salvación?
Porque ¿qué dice la Biblia? ¿Creería en el que hizo el milagro esta señora? Proverbios 26:11. Como el perro vuelve a su vómito, así el necio vuelve a su necedad. Qué duro este proverbio. 26:11. Como el perro vuelve a su vómito, así el necio vuelve a su necedad. Y segunda de Pedro 2:22 dice, pero les aconteció lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Estos 9 leprosos, y que no era por casualidad, eran judíos, les pasó esto. Primera de Juan 1:11 y 12. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los 9 judíos no creyeron en quien los sanó. Los 9 judíos se quedaron celebrando, se quedaron haciendo sus rituales y ni por casualidad se regresaron a darle gracias al que todo se lo merece. Solo uno regresó y este era samaritano. ¿Cuántos de nosotros somos agradecidos con lo que Dios nos ha dado? ¿Cuántos de nosotros damos gracias todos los días al Señor porque estamos vivos? Por el trabajo que nos da, por la vida que nos da, por el pan de cada día, independientemente cuál sea. ¿Cuánto le damos gracias a Dios por todo lo que nos da? Solo el simple hecho de estar aquí, deberíamos de estar súper agradecidos con el Señor. Hay países en que no se pueden congregar la gente. Los cristianos son perseguidos, los persiguen y los matan cruelmente. Hay países en que no se puede predicar la palabra del Señor. Nosotros somos privilegiados que estamos sentaditos aquí, escuchando palabra de Él. Solo con ese simple hecho debemos de ser agradecidos. ¿Cuántos de nosotros somos malagradecidos con las personas que Dios nos pone al frente para bendecirnos? Hay que dar gracias en todo. ¿Saben qué? Dios valora mucho eso. El Señor preguntó, ¿y no eran 10 los que habían? ¿Y qué pasó con los otros 9? Solo uno regresó. Versículo 19, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Desgraciadamente los otros recibieron sanidad física. Pero ¿saben de qué se perdieron? Se perdieron de lo mejor, de la salvación eterna. Y uno que no era del pueblo de Israel, uno que no era del pueblo escogido de Dios, se regresó para dar gracias y recibió sanidad y recibió vida eterna. Y qué fácil, ¿verdad? Los otros tuvieron que pasar un sinnúmero de rituales y de procedimientos. Este le tocó lo más fácil, solo se regresó, se postró ante el Señor y le dijo gracias. Gracias por lo que has hecho en mi vida. Gracias por todo lo que, por ese sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario. Gracias porque mi condición ha cambiado. Gracias porque hoy soy una nueva criatura. Gracias porque hoy soy hijo. Ya no soy solo creación, soy hijo. ¿Cuántos de nosotros le damos gracias al Señor todos los días? Marcos 8, 36 y 37. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre que por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también en él cuando venga en gloria su Padre con los ángeles. Miren, esta es una prédica que
no gusta mucho. ¿Y saben por qué no gusta mucho? Porque muchos de nosotros hemos sido así alguna vez en nuestras vidas. No gusta mucho porque de repente no le dimos gracias al Señor el día de hoy. No gusta mucho porque de repente queremos más de mis caprichos y no le damos gracias a Dios por todo lo que Él nos da. Tenemos que evaluarnos. ¿En qué lugar estamos? ¿En el lugar del samaritano o en el lugar de los 9 judíos que no regresaron? Si estamos en el lugar del samaritano, téngalo por seguro que va a recibir sanidad y vida eterna. Pero si estamos en el lugar de los malagradecidos, téngalo por seguro que también vamos a tener una recompensa. Dios es misericordioso, Dios es bueno, pero Dios nos prueba todos los días. Dios está probándonos todos los días, a cada segundo, a cada instante. Él está probándonos y Él es bueno, Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Pero somos tan duros de corazón. Dice una canción, si no amas a tu hermano y dices que sos cristiano, sos mentiroso. Si no le damos gracias a las personas que nos han brindado una mano, es mentira que estemos amando a Dios. La Biblia dice, si no amas a Dios, si no amas a tu hermano que lo ves, mucho menos que ames a Dios que no lo ves. Y la Biblia dice también, hablando de Dios, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Solamente es una exhortación, no es un regaño, porque yo soy el primero en que muchas veces he sido mal agradecido. Y a mí es el primero en que el Señor me coscorroneó y me dijo, anda, dale gracias a los que no le has dado gracias. Y el Señor, por medio del Santo Espíritu, te pasa una película ahí en tu mente y te toca el corazón y te dice cómo nos hemos portado. Si hemos sido mal agradecidos o hemos sido bien agradecidos con el Señor. Es tiempo de reflexionar. Queremos que este país cambie. Queremos que nos vaya bien. Comencemos a aplicar la palabra de Dios. Comencemos a ser bíblicos. Porque ¿saben cuál es el mayor problema? Que no somos bíblicos. Que reclamamos y reclamamos y reclamamos, pero no nos apegamos a la palabra de Dios. Que queremos que nos vaya bien, pero no aplicamos los principios del Señor. Porque ni siquiera podemos leer la Biblia. La Biblia es un manual donde nos dice qué hacer para que nos vaya bien y qué no hacer para que no nos vaya mal. Pero estamos aplicando los principios del Señor a nuestras vidas y en nuestra familia y en la sociedad y con las personas con que nos relacionamos. Estamos siendo bíblicos, verdaderamente. O no estamos siguiendo los principios del Señor. Realmente queremos ver un cambio genuino y verdadero en esta nación. Tiene que comenzar por cada uno de nosotros. Ese cambio tiene que comenzar por cada uno de nosotros. Las palabras de este amigo costarricense eran ciertas. Somos guerreristas, somos malagradecidos, somos egoístas, somos envidiosos. Pero ¿saben qué? Hay una oportunidad de cambiar. La Biblia dice, reformaos. Todos los días existe una lucha interna en cada uno de nosotros por ser mejores. ¿Cómo podemos ganar esa lucha?
Es una lucha de todos los días la que pasamos. Y es una lucha fuerte entre el bien y el mal. Y dice que de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Uno puede conocer a una persona en 5 minutos con solo escucharla hablar. ¿Qué estamos haciendo con nuestra familia? ¿Qué estamos aportándole a esta sociedad como cristianos que somos? Hay tantas necesidades y ¿qué estamos haciendo? ¿Nos estamos quedando con las manos cruzadas o estamos aportando un granito de arena? Nosotros podemos cambiar esta sociedad. Nosotros podemos presentarle a Jesucristo a muchas personas que andan afuera sin conocerlo. Y no es preciso estar parado en este lugar. En la calle hay más necesidad. Aquí ya todos conocemos del Señor. Aquí es donde nos venimos a preparar y a conocer más de su palabra para que después en la calle podamos aplicarla. Si queremos que las personas sean agradecidas con Dios, primero tenemos que aprenderlo nosotros, ponerlo en práctica y después enseñarlo. Las palabras convencen, dice una frase, pero el ejemplo arrastra. ¿Cuál es nuestro testimonio allá afuera? Y mire, y no se trata de andar con la Biblia debajo del sobaco y bien vestidito y hablando de forma diferente, no. Para nada, no se trata de eso. Pero donde estemos tenemos que hacer la diferencia. Si yo soy un ilustrador, ese es mi trabajo. Y un trabajo muy digno. Ahí, lustrándole a las personas los zapatos, yo puedo hacer la diferencia. Cualquiera de nosotros tiene que hacer así, hacer la diferencia. Donde quiera que vayamos tenemos que ser diferentes. Cuesta, sí, demasiado. ¿Se puede? Sí se puede. Tenemos un poder especial, el Espíritu Santo dentro de nosotros. Sí se puede.